Auspician este programa Parque Empresarial Austral, el lugar ideal para pymes, grandes empresas y startups en Pilar. Juguetes Rasti. Si hace clic, es Rasti. Pullman, personal eventual cuando hace falta. Global Sachs. Simplifica tu negocio con Global Sachs. Latin Cloud potencia el crecimiento de tu negocio con nuestras soluciones en la nube. Bueno, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a Identidad Pyme, el programa que toca la realidad del sector en el país y que le da voz y protagonismo a los empresarios. En una muy linda tarde, mi nombre es Pablo Orsinoli y me acompaña conduciendo hoy no Martín Yechua, a quien ustedes escucharán todos los lunes, sino que hoy me estará acompañando Laura Ponazo. Así que Laura, te doy la bienvenida. ¿Cómo te va? Hola Pablo, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, muy bien. Gracias por el aporte del día de hoy, Laura. Por favor. Bueno, te propongo, vamos a hacer lo que teníamos previsto. Primero, un breve comentario político, luego vamos a un par de noticias que son de interés para las pymes y luego los entrevistados, que hoy va a ser un programa muy especial. Vamos a estar hablando de temas vinculados con política por un lado y también con entrevistas muy interesantes, con negocios disruptivos realmente, que son del interés de la audiencia que nos escucha todos los lunes. Dicho esto, primero un breve raconto de lo que pasó la semana pasada, una semana política plena, ¿no? Que rozó casi lo ridículo y que seguramente cada uno podrá sacar un metamensaje de lo ocurrido en relación con la zaraza mencionada por el ministro Martí Guzmán y también con el pornosum que tanto revuelo generó en los medios. Pero si vemos un poco el recorrido del gobierno, que recibió una herencia muy compleja, con una deuda internacional que merecería, digamos, más condena por parte del establishment económico en relación con este tema y los brotes verdes que nunca llegaron. Laura, supongo que todos recordarán este concepto. Se trata del presente de un gobierno que luego de 9 meses aún no conocemos honestamente su rumbo. Ya no se le puede echar la culpa a la pandemia, que surgió con fuerza luego de 3 meses de ejercicio. Lo que no se ve es justamente una de las causas y de las cosas que se le achacaban al gobierno de Macri, que tiene que ver con la construcción política. Y a su vez va perdiendo notablemente la centralidad de la agenda y la credibilidad en la ciudadanía. Esto, hay muchos estudios de importantes encuestadoras que dan sustento a esto que estamos mencionando. Entonces, en un equilibrio de poder inestable, cuesta desnudar el ADN del gobierno, su identidad y sobre todo hacia dónde quiere ir. ¿De qué depende que la credibilidad vuelva a ser restablecida, aunque sea en parte? De este y otros temas vamos a estar hablando con Daniel Montoya. A su vez, tendremos una nota muy interesante con Daniel Rosato, de Industriales Pymes Argentinos, con quien hablaremos de la problemática de la suba del dólar y las importaciones y las exportaciones. Luego la columna de todos los lunes de Laura Mahfoud sobre una bodega neuquina que realmente tiene un potencial muy interesante, y una muy interesante también charla con Sebastián Calvente de Roylands, una PropTech. A Sebastián le preguntaremos que cuente un poco de qué se trata una PropTech, como un modelo de negocios realmente innovador. Así que dicho esto, Laura, contanos un poco cuál fue el panorama de la semana pasada y si hay alguna nota que valga la pena mencionar y compartir con la audiencia. Sí, mira, en línea con todo esto que vos venías comentando del ámbito político, económico, hay una tercer pata de la sociedad que no es para nada menor, que tiene que ver con el empleo. En línea con esto, la desocupación subió al 13,1% en el segundo trimestre del año y afectaría a 2,2 millones de personas. Esto según las cifras difundidas el miércoles por el INDEC. De esta manera, Argentina marca el registro de desocupación más alto desde el año 2004. Esto es un 15,4%. Son cifras altísimas. La tasa de desocupación se incrementa en todos los grupos, en tanto sexo, edad, pero se destaca un aumento en las mujeres de hasta 29 años, para lo que crece 4,6%. Wow, muy interesante. Y un comentario en relación al tema del desempleo tiene que ver con que
típicamente, y esto no es patrimonio exclusivo de la Argentina, el desempleo joven normalmente triplica al empleo adulto, y en ese segmento de la población normalmente se dan mucho más índices de informalidad que en poblaciones adultas, así que en ese sentido es un colectivo al cual hay que prestarle mucha atención, y más en un momento como el actual, donde las experiencias laborales a cuarentenados es mucho más difícil de desarrollarse. Bueno, y en línea con esto, justamente el gobierno extendió la previsión de los despidos hasta al 30 de noviembre. Bueno. Un poco, bueno, para cuidar esto. Para cuidar el empleo, que no haya más despidos. Bueno, veremos ahí. Igual hay mucho ruido en ese sentido. Por más que el gobierno anunció esto, las empresas siguen suspendiendo personal. Hay una encuesta muy interesante de Boomerang que anda dando vueltas. Entonces hay mucha cifra oficial, no oficial, y bueno, hay que ver ahí dónde está la síntesis. Pero bueno, dicho esto, Laura, te propongo, vamos con el primer entrevistado de la tarde. Se trata de un amigo de la casa, de Daniel Montoya, que ya me avisa Javier que está en línea con nosotros. Daniel, Pablo Orsinoli te saluda. ¿Qué tal, Pablo? Un gusto, Laura y Martín, que bueno, no sé si está ahí en el panel, pero bueno, un gusto escucharlos. Hoy Martín no está, hoy es el Día del Perdón, así que bueno, los saludamos desde acá y nos acompaña espiritualmente de todos modos. Bien, un fuerte abrazo para él. Bueno, Daniel, mencionábamos en la editorial algunas cuestiones vinculadas con el escenario político, ¿no? Pareciera que Alberto dilapidó algo del capital político, popularidad, en parte por cuestiones, digamos, netamente ejecutivas, y también entiendo que por el aspecto discursivo. En ese marco, ¿cómo ves el equilibrio de poder y los puentes? Te cito en algunas notas que escribiste para algunos medios como cronista, y que debió haber desarrollado en cuanto a la gestión de la gobernabilidad. ¿Cómo ves ese equilibrio de poder entre los factores internos de poder de Cristina y la construcción política que quizá debió haber desarrollado con mayor justeza, teniendo en cuenta que ya pasaron esos famosos 100 días que para todos los analistas políticos son tan importantes y que no han demostrado todavía hacia dónde un rumbo claro, y que en el imaginario colectivo no hay una imagen concreta del gobierno? Sí, mira, la verdad es que si uno tuviera que, digamos, comparar el esquema político actual con el esquema del presidente saliente, la experiencia de la administración Macri, vos ves una diferencia sustancial, porque en aquel momento lo que hizo Macri fue delegar la conducción política. En ese momento él mismo les llamó Luz de mis ojos 1 y 2, que uno justo ahora salió el fin de semana, que uno de ellos se ha abierto un centro de reflexión budista en Cariló, con lo cual uno se pregunta justamente qué podía salir mal de ese esquema. En el caso digamos, donde estamos parados hoy, la verdad es que es una experiencia que es absolutamente inédita en el peronismo, que si uno tiene que hablar justamente de la conducción política en realidad está claro dónde está, y está en el Instituto Patria, al punto que, bueno, Cristina, ella misma en persona, fue la que en mayo del año pasado, la que anunció que le iba a acompañar en la fórmula Alberto Fernández como presidente, una cosa que prácticamente no tiene precedentes a nivel mundial. Entonces era un experimento que, por supuesto, tuvo un gran éxito electoral. El tema es que se encuentra, cuando yo te hacía esta pregunta, ¿qué podía fallar en el caso anterior? En este caso se encuentran con este tema de la pandemia, o sea, a una situación que ya venía, era previsible que iba a ser complicado estabilizar semejante experimento político, que es tener nada más y nada menos que la conducción, que en el peronismo tiene una tradición, justamente, el peronismo es como el default de la política en la Argentina. El peronismo aparece siempre a caballo de las crisis. Vemos las dos últimas experiencias que tuvo, fueron una con Menem y después con Kirchner, dos liderazgos muy firmes y muy nítidos, digamos, que obviamente tuvieron una larga saga que
en el caso del kirchnerismo prácticamente abarcó 12 años. Entonces, esto, ya te digo, era una experiencia inédita, que es el tema de no tener una conducción centralizada. En realidad la conducción centralizada estaba en cabeza de la vicepresidenta y, por supuesto, ¿qué pasa? Cuando viene la pandemia, esto, digamos, somete a un estrés enorme a un esquema político que iba a hacer falta mucho tiempo y un proceso de acomodamiento largo. Vos imagínate que hablar en el peronismo de un esquema de coalición prácticamente es una contradicción en sus términos, porque el peronismo tradicionalmente tiene un esquema y donde todos los gobernadores, los sindicatos, estos actores tan importantes que aparecieron sobre todo después de la reforma del 94, que son los mini gobernadores, los intendentes del conurbano, todos miran, digamos, por ejemplo, la conducción de los mini gobernadores, lo vimos en el último proceso del kirchnerismo, en realidad está en Olivos tradicionalmente, o sea, ellos reportan al presidente. En su época reportaban a Néstor Kirchner, y uno ve hoy, por supuesto, este esquema donde vos viste con el conflicto policial, donde aparece esta situación de que hay un levantamiento de la policía, automáticamente ellos van a hacer una manifestación a las puertas de Olivos. Ahí dejaron, digamos, en blanco sobre negro que un conflicto policial de escala provincial automáticamente hacía saltar la térmica en Olivos. O sea, Sí, esto sí. era en No, realidad nada más que poner en blanco sobre negro cómo funciona la conducción política en el peronismo y en la Argentina tradicionalmente. sí, yo comparto contigo que, bueno, naturalmente, cuando uno mira la historia peronista, un gobierno de coalición, como bien decías, es algo inédito. Así todo, cuando se decreta, entre comillas, la cuarentena, ya habían pasado 3 meses de gobierno. Hasta esos 3 meses tampoco había certeza de cuál era el rumbo. Y si me permitís, me gustaría introducirte, dispararte la siguiente hipótesis. Nuestro amigo Luis Tonelli en su momento decía sobre el gobierno de Macri que, digamos, él en un muy interesante artículo que había salido en Clarín, lo aplazaba en cuanto a la rosca política. Puntualmente, Luis Tonelli decía esto. ¿Cuál es tu opinión a propósito, citando este concepto, en relación al gobierno, en cuanto a la conformación del cuadro gobernante y hacia dónde quiere ir? Bueno, es que un poco yo creo que yo te diría, venimos enganchados con algunos comentarios que te hice recién, en el sentido de que este gobierno, la rosca política, en realidad, ¿cuál es el problema? De que la conducción está, digamos, centralizada en el Instituto Patria, la conducción política. Al punto que, por supuesto, desde ahí, digamos, se seleccionaron las dos figuras que son las dos figuras más importantes actualmente dentro del arco político del peronismo, que son nada más y nada menos que el presidente y el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Entonces, yo lo que te diría es que hay algunas iniciativas muy embrionarias digamos, de tratar de organizar algún esquema de funcionamiento y de administración de la política, que es esta famosa mesa de los martes que le llaman, del almuerzo de los martes en Olivos, donde están tratando de articular en una mesa de 5, digamos, algún esquema de funcionamiento donde se compagine, digamos, el centro de poder, el foco de poder más importante que tiene este esquema, que está, como te decía yo, alrededor del Senado y el Patria, digamos, en ese combo, y después, por supuesto, un accionista minoritario de esta coalición, que yo te diría que quizás tenga en su bolsillo el 10, el 15% de las acciones de esta fuerza política, que es Sergio Massa, que por supuesto uno lo ve en algunas intervenciones que le agrega, digamos, algún condimento, algún elemento que tengan que ver con alguna diferenciación y, por supuesto, la administración y el manejo de algunas señales, por ejemplo, hacia Estados Unidos y cosas de ese tipo. Pero lo que te digo yo es que a mí me parece que
si uno tuviese que comparar, obviamente que en el caso anterior estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea el colega Luis Tonelli, un aplazo absoluto. En este caso el problema que tenés es el tema de que este es un gobierno que me parece que tiene una conducción política nítida, que lo que te decía yo está, digamos, concentrada en el Senado, y lo que me parece que lo que es muy difícil es compaginar eso con el tema de un sistema político presidencial donde están todos mirando y donde las decisiones y la lapicera están en cabeza del presidente, que en cierta forma uno lo está viendo cómo está actuando. Yo no diría, como dicen algunos, que actúa como el jefe de gabinete, pero sí mayormente lo hace como el jefe de gabinete, y en muchas situaciones prácticamente está actuando como el vocero. Uno está viendo, por ejemplo, todos estos líos que tiene Trump actualmente en Estados Unidos, y uno está viendo cómo hay una figura ahí que es una, digamos, una mujer que ocupa la vocería, y uno ve claramente cómo están divididos los roles. Bueno, uno está viendo hoy prácticamente que Alberto actúa en un triple carácter de jefe de gabinete, de vocero, y algunas veces, pero yo lo que te diría prácticamente que a nivel de la estatura presidencial uno está viendo claramente, más allá de que, digamos, de que él encabece actos y una cantidad de cosas, uno sabe de que el poder mayormente y la conducción política reside en otro lado. Entonces, ya lo que te digo, y después hay un tercer condimento para agregarle a esto, que es la crisis, que la crisis Sí. perfora. Ustedes estaban hablando, le escuchaba a Laura recién hablando de los indicadores de empleo. Argentina ha tenido la mayor caída en el empleo formal prácticamente a nivel internacional, salvo casos, por ejemplo, como el de Perú, una caída de 20%. Uno está viendo en países que han sufrido un golpe enorme con este tema del coronavirus, que las caídas no exceden el 10%. Entonces uno está viendo cómo la crisis ha perforado todo el tejido del empleo en la Argentina, el tejido industrial, y bueno, ni hablar después un testigo que de lo que yo le llamaría el desierto de la realidad, que es el tema de esta toma de Guernica, que Sí, sí, sí. mayormente está, digamos, concentrada en empleadas domésticas, changarines, empleo negro y todo eso. Digamos que uno está viendo cómo aparecen las manifestaciones, y uno ayer vio a uno de los coroneles de la Cámpora, prácticamente el Cuervo Larroque, que lo sacaron a patadas de ahí ayer. Sí, sí, sí. Laura, ¿querías intervenir, hacer algún comentario? Le damos pie, Sí, Daniel, permiso, ¿eh? perdón, como Sí, estoy con Laura. delay no me animaba a meterme para no pisar. Daniel, en línea con esto del intento de organización que está llevando adelante el gobierno nacional, mi pregunta va orientada a qué lugar ocupa la oposición hoy. Digamos, al principio se hablaba esto de unión, más que nada al inicio de la cuarentena, ¿no? De trabajar todos en equipo, juntos, gobierno nacional, provincial, me refiero a la provincia de Buenos Aires con Kicillof, y Larreta, particularmente en la ciudad. Pero en las últimas semanas empezaron a haber algunos choques, cruces. Bueno, ¿qué lugar ocupa hoy Larreta? ¿Se diferenció? ¿Lo diferenciaron? ¿Qué lugar ocupa la oposición en general hoy? Bueno, a ver, ahí es donde yo creo, por eso me agarraría del tercer condimento que recién hablaba, que es el de la crisis, que obviamente el daño que hace es enorme. Los dos elementos de diferenciación que había conseguido Alberto, uno tenía que ver sus dos grandes goles, uno el de la negociación de la deuda, el otro el de la administración, yo diría, impecable de la pandemia al comienzo. Bueno, los dos elementos de diferenciación de Alberto, la crisis los perforó. El super cepo se llevó por la alcantarilla prácticamente digamos, el gol del arreglo de la deuda, y después el tema el crecimiento exponencial en la cantidad de contagiados y muertos, ni hablar con este último episodio de los 3.000 estos que aparecen en la provincia de Buenos Aires. Eso prácticamente se ha llevado por la alcantarilla el otro elemento. Entonces, vos has visto cómo la imagen de Alberto prácticamente ahora se empieza a acercar y tiende a la crisis, la tiende a fundir con la de Cristina. Entonces, en ese escenario no es casual, el super cepo es una medida que golpea mayormente, y ni hablar del tema de la pandemia, sobre
los electorados urbanos, digamos, que acá uno ve en la ciudad de Buenos Aires. Eso prácticamente lo aleja de cualquier posibilidad, digamos, esa mesa tripartita que uno tenía con Larreta, digo que estaba también Axel ahí, lo aleja prácticamente Alberto estas medidas y la crisis, lo van alejando de la simpatía de los sectores medios, y bueno, no es casual que en ese escenario uno está viendo cómo los halcones de la oposición empiezan a adquirir mayor protagonismo, sea por el lado de Patricia Bullrich o el mismo Macri, que en este escenario obviamente que Larreta se encuentra con, por supuesto, en la medida que el electorado empieza a estar de mal humor, Larreta no tiene margen en este momento para hacer votos que no representen un alto costo político para él. Claro, claro, excelente, excelente, Daniel. Bueno, te agradecemos mucho la nota. Hemos recorrido un sinnúmero de aspectos vinculados con la potencial o no potencial, con la situación de fragmentación interna dentro del aparato gobernante, hasta cuestiones vinculadas hasta, diría, con temas de la oposición y también con alguna cuestión de política exterior, aunque este tema nos queda pendiente para otra nota contigo, que es todo un tema, la política exterior argentina, algo que tiene sus zigzagueos permanentes. De modo que, Daniel, bueno, te agradecemos mucho con Laura esta conversación con nosotros. Gracias, Pablo. Laura, un abrazo y bueno, un gran saludo para la audiencia de Identidad PYME. Bueno, que estés bien, Daniel. Muchas Un abrazo gracias, grande. Daniel. Bueno, Lau, interesante nota, dejó varios títulos, algunos vinculados con el rol de Alberto Fernández, y que en algunos casos decía Daniel que hasta actúa como jefe de gabinete. Todos títulos importantes, y los dos grandes goles que él decía que se había anotado el gobierno a posteriori, y bueno, fueron diluidos de alguna forma por la situación de crisis que estamos viviendo. De modo que, bueno, dicho esto, vamos ahora sí con un tema breve para levantar un poco, y volvemos en breve con una nota muy interesante. Campeón tiene miedo de pegar, no se quiere romper las manos porque tiene que cantar. El ritmo del protector bucal del bombo de la ciudad le golpea en el culo, golpea y nada más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad, no se puede confiar en nadie más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad, no se puede confiar en nadie más. Baby tiene prisa por aprender a ladrar, si solo es un cerdo
Bueno, seguimos entonces en Identidad Pyme, casi las 15:30 de la tarde, en una tarde muy linda en la ciudad de Buenos Aires. Me avisan de producción que ya tenemos en línea a nuestro entrevistado de este preciso momento. Lo presento entonces, se trata de Sebastián Calvente, CEO de Roilands. Sebastián, Pablo Orsinoni te saluda, ¿cómo te va? Buenas tardes, Pablo, y muy buenas tardes a toda la audiencia de Identidad Pyme. Bueno. En este día tan hermoso, Sí, como en muy serio. bien decís. La verdad que sí. Bueno, te cuento, es una entrevista netamente virtual y moderna. Yo estoy en el estudio, Laura, que es mi compañera con quien conduce el programa, está por Skype y vos por teléfono, así que bueno, vamos a tratar de desarrollar una entrevista lo más enérgica posible. Bien. Bueno, Sebastián, primero, bueno, le contábamos a la audiencia, sos CEO de Roilands, una empresa del sector inmobiliario. Ahora, me gustaría ir un paso para atrás, siempre para explicar un poco de por qué es una PropTech, que es tal como se define la empresa que conducís. Digo, trayendo a colación el hecho de que, bueno, cuando uno habla de las fintech, está uniendo las palabras finanzas con tecnología. Digo, ¿hay vínculo entre propiedad y tecnología para definirse como PropTech? Exactamente. De hecho, como bien decís, soy uno de los cofundadores de Roilands y nosotros lo que hicimos fue aceitar un modelo de negocio franquiciable para el asesoramiento y comercialización de inmuebles, ahora bajo la cultura PropTech. Es muy importante esto de la cultura PropTech, ¿cómo la entendemos en Roilands? En Roilands la entendemos bajo 3 pilares fundamentales. O sea, hay que trabajar en 3 dimensiones fundamentales que tienen que ver con la cultura, la tecnología y los procesos. No hay que confundir el PropTech como algo exclusivamente de tecnología. Justamente lo que hay que hacer es incorporar la tecnología a una cultura muy fuerte de la compañía, basada en cultura emprendedora, basada en valores y justamente con los procesos. Esto lo que hace es salir del pensamiento convencional. Tengan en cuenta que el rubro inmobiliario no ha cambiado, los procesos comerciales no han cambiado en los últimos 50 años. Se trabaja de la misma manera y muchas compañías confunden PropTech metiendo herramientas tecnológicas a un proceso que ya es estanco, lento y antiguo. Justamente lo que nosotros intentamos hacer es transformar la manera en que se hacen las cosas. ¿Cómo se logra eso? A través de la cultura, los procesos, incorporando la tecnología. Y esto es buenísimo porque lo que estás haciendo en definitiva es empoderando al cliente, en cierta manera, porque con la tecnología vos lo que haces es tanto al cliente externo, que es el usuario final del inmueble, como al cliente interno, que en nuestro caso serían todos los asesores comerciales y martilleros que forman parte de la comunidad Roilands. Lo que haces es incorporarlos al proceso a través de estas tecnologías y los haces partícipes. Nosotros siempre decimos que tratamos a los clientes externos como si nosotros fuéramos sus CEOs, en donde ellos son los dueños de la compañía, que en definitiva la compañía sería su inmueble. Bien. Bueno, nosotros somos el CEO de esa compañía y eso implica, por supuesto, una comunicación permanente, informes profesionales de la gestión, todo aplicado a través de plataformas de tecnología. Sebastián, en línea con todo esto que venís contando, me gustaría añadir que ustedes cuentan con un área específica de experiencia de cliente. Va muy en línea con todo esto que venís diciendo, con la importancia que le dan al cliente externo, la tecnología, etcétera. Bueno, me gustaría que si podés ampliar un poco, ¿desde cuándo tienen esta posición específica? ¿Cuáles son las funciones que lleva adelante? ¿Cuáles son los resultados que vienen obteniendo hasta entonces? Exactamente. Este es un punto importantísimo, Laura, que estás comentando, porque no sirve de nada la tecnología dentro de un proceso si no le metes experiencia al cliente. Y eso lo saben compañías grandes como por ejemplo Apple, en el sentido que la experiencia que vos le das a los usuarios, insisto, ya sea tanto externos como internos, es clave. Porque eso vos lo que haces es cambiarles la forma de pensar y lo que haces es cambiarles las formas de interactuar. Por ejemplo, nuestros asesores comerciales a través de sus plataformas que están linkeadas con la app, tienen una serie de indicadores en donde ellos están compitiendo con ellos mismos, en el sentido de que los obligan para mejorar
añadiendo mejoras a su proceso comercial, que eso definitivamente se ve después en el cliente. Y el cliente a la vez no solo que ve la gestión, sino que participa en la gestión. Nosotros tenemos un departamento de inteligencia artificial que lo que hace es, por ejemplo, atender consultas en un periodo de 20 minutos. Que eso, ustedes pueden decir, bueno, es bastante lógico, pero eso no pasa. Hoy eso en el rubro inmobiliario no pasa. Entonces el cliente tiene acceso rápido y directo a través de un bot de inteligencia artificial en donde puede directamente contactarse en menos de 30 minutos con la propiedad que quiere. Y una vez que comienza la gestión de los inmuebles, el cliente externo tiene en su app todos los informes comerciales semanales donde se le van indicando toda la gestión que se está haciendo, y si hay que ajustar alguna cuestión para bajar la rotación de un inmueble, el cliente sabe perfectamente, no hay que negociar y discutir nada porque es prácticamente online. Bien. Entonces, esa experiencia el cliente la valora mucho porque se siente parte, y eso en el rubro inmobiliario no existe. Bien, por lo que mencionás, digamos, lo que tratan de favorecer con estos procesos donde la tecnología es una de las puntas principales tiene que ver con la transparencia, ¿no? Que el cliente realmente esté metido en el desarrollo del negocio, sea como en la compraventa o en el alquiler y demás. Pero quería preguntarte lo siguiente, a ver si capaz que es un prejuicio o algo que lo tengo uno internalizado después de tanto tiempo de operar con inmobiliarias. Digamos que el comportamiento de compra o el comportamiento del usuario, de las personas que utilizan las inmobiliarias para desarrollar operaciones, digamos que está muy arraigado a una tradición donde es más artesanal que profesional, llamémoslo de la siguiente forma. En ese sentido, imagino que lo que ustedes proponen es un cambio de hábito, no solo de parte de los clientes internos, sino también en los hábitos de compra y de los usuarios. ¿Es así? Y de ser así, Exactamente. ¿qué resultados están teniendo al respecto? ¿Cómo trabajan sobre las percepciones y si realmente son valorados estos cambios que ustedes tratan de promover? Mirá, exactamente. Lo que acabas de decir es justamente, ni más ni menos, lo que Royland se entiende como PropTech, que es ni más ni menos cambiar los hábitos, hacer una reingeniería de procesos y hacer que tanto nuestros asesores que brindan el servicio a través de la tecnología como nuestros clientes externos, que son usuarios finales de esa tecnología, es cambiarle los hábitos. ¿Por qué? Porque lo que estaba pasando es que el cliente, al no participar de la gestión comercial, por supuesto que tenía una idea bastante negativa en cuanto a las compañías inmobiliarias y colegas, porque entendían que no había gestión y no entendían por qué tenían una rotación, por ejemplo, de más de 5 meses en un inmueble y no estaban al tanto de absolutamente nada, y después se le pedían o rebajas de precio o se le pedían algunas cuestiones en donde el cliente lo único que veía era una falta de gestión. Entonces, esta falta de profesionalización hizo un poco lo que yo llamo bastardear la actividad inmobiliaria, pero tiene que ver con el tema también de la exclusividad en el servicio, que es un tema tan importante en el rubro, en donde el cliente no era propenso, pero no era propenso porque no veía del otro lado una gestión, porque no es solamente publicar un inmueble, es entender y darle una metodología al cliente con el objetivo de la venta. Y ahí está la clave. Cuando vos le das una metodología de cómo vas a cumplirle el objetivo de su venta y lo incorporás ese proceso en la tecnología, el cliente argentino es muy fácil y muy permeable a incorporarse a eso. ¿Y cómo lo vemos nosotros? Con un dato cuantitativo claro, es el tema del market share. Nosotros venimos creciendo los últimos 3 años de entre un 45 y un 50% de market share, y ya tenemos el 1% del market share en Capital Federal, cuando recién estamos iniciando el proceso de expansión. Entonces ahí es donde realmente vemos que lo que estamos volcando en el mercado es realmente valorado por el mercado.
Sebastián, te escuchaba recién cuando decías esto de nosotros no solo vendemos un inmueble, y ahí está clarísimo el foco que ustedes ponen en el cliente, porque realmente, o sea, no le vendés un inmueble, le estás dando el hogar a la persona. Tiene un significado, no es solo una operación de compra-venta. Entonces, me quedo pensando, no hay otras inmobiliarias en el mercado que trabajen de esta manera. ¿Ustedes de dónde tomaron estas buenas prácticas? ¿Se inspiraron en algún caso del exterior, de alguna otra industria? ¿Cómo llegaron a tener esta visión tan clara? Mirá, ¿cómo llegamos ahí? Dándonos en la cabeza contra la pared y con 15 años de experiencia en el rubro inmobiliario, en donde nosotros empezamos a identificar estas cuestiones en donde el servicio no se veía como algo core en el negocio inmobiliario. Y la realidad que nosotros comenzamos a entender, no hay que engañarse, hoy en día, en el siglo XXI donde estamos, el servicio es un commodity. O sea, no hablemos más de ofrecer un servicio, ya está. El servicio hay que darlo. Ahora, ¿cuál es el valor agregado que vos vas a darle al servicio ese? Y nosotros durante 5 años caímos en la trampa del pensamiento convencional en nuestros comienzos, en donde incorporamos tecnologías, pero a un proceso que ya era anticuado. Entonces, lo que dijimos es, y si empezamos a cambiar el paradigma, empezamos a incorporar a los usuarios a nuestro esquema, y ahí es donde nos dimos cuenta que por ahí iba el tema. Bien. En el sentido de que hoy te puedo decir que compañías con la cultura PropTech en el mercado inmobiliario sí somos las únicas. Con el modelo de negocio que hay hoy, no, hay varias, porque el modelo de negocio nuestro en el mercado inmobiliario va a tender a eso. Bien, clarísimo, Sebastián. Bueno, una nota súper interesante, honestamente, una empresa que está en vías de crecimiento sostenible, con un modelo de negocio muy particular, innovador, y que favorece la transparencia y con datos cuantitativos que hoy, digamos, a los usuarios del rubro en el cual está involucrado Roylands, es algo que entiendo, miramos mucho. Así que, bueno, una excelente nota, te agradecemos mucho el tiempo con nosotros, y bueno, la próxima vez espero que sea en el estudio, que es mucho más agradable. Ningún problema, muchas gracias por el tiempo, y cuando gusten a su disposición. Muy bien, Sebastián, te agradecemos mucho, que tengas una muy buena semana. Hasta luego. Bueno, la otra interesante nota, dejó muchos títulos, Sebastián, una forma nueva de hacer negocios en un sector con prácticas muy arraigadas, muy tradicionales, que bueno, Roylands de alguna forma viene a pulir la forma de desarrollar negocios. Dicho esto, bueno, vamos a un breve corte y volvemos en breve. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Ecomedios y los números de la suerte con los resultados de las quinielas recién sorteadas. En la ciudad, a la cabeza, 0149. En la provincia, 1820. Córdoba, 8105. Santa Fe, 8814. Entre Ríos, 5721. Auspiciado por Bombonería Bombonela, Corrientes 1479. La Casa del Chocolate. Carnes seleccionadas Benito, Tapalqué, Lisandro de la Torre, Mataderos. No cocine más. Pizzería La Posta, San Juan y La Rioja. ¿Acertó? Festéjelo con un buen vino. Vinoteca Rubí, Santiago del Estero e Hipólito Yrigoyen. Fueron los números de la suerte por Ecomedios AM1220. Volvemos 18:30 minutos. Consejos de prevención de Acord Salud. Con el fin de cuidarnos entre todos y controlar la expansión de coronavirus COVID-19, Acord Salud te recuerda: puede afectar a cualquier persona, principalmente a adultos mayores de 60 años y personas con afecciones preexistentes, como hipertensión arterial, diabetes, etc. Consejos de prevención de Acord Salud. Los mejores contadores para hablar del Banco Nación son los que nos cuentan sus experiencias con el banco. Soy el Francisco de Aserradero Francisco. Muchos me dicen que estoy loco por tener una pyme en el país. ¡Ponelo ahí! En todo caso, estoy loco de contento por el crédito que me dio Nación. Rápido y sin vuelta. ¡Vos sí! ¡Dale vuelta! Nacimos para apoyar a las pymes. Por eso, en estos tiempos difíciles y siempre, vas a contar con nosotros. Porque en el Banco Nación, cada argentino y cada argentina cuentan. Argentina Unida. Podés vernos en vivo en
Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter @ecomedios1220. Por Ecomedios seguimos con Identidad Pyme. Bueno, exactamente 15:45, seguimos en Identidad Pyme. Ahora vamos a tener una charla con Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos, que me avisa Javier que ya está en línea. Daniel, Pablo Orsinoli te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo estás? Bien, todo muy bien, gracias. Bueno, me alegro mucho, te cuento, también está participando de esta nota Laura Ponazo, que conduce conmigo el programa. ¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, Daniel, veíamos en un reciente comunicado que desde Industriales Pymes Argentinos alertaban por aumentos en los precios de materias primas de sectores que son sensibles para la producción, que rondan entre un 10 y un 50% en dólares. Compartimos naturalmente que es una situación que atenta contra la producción local y la pregunta gira en torno a lo siguiente: ¿qué se puede hacer para revertir esta situación y si están en conversaciones con el gobierno? Bueno, sí, estamos en conversaciones y estamos llevando adelante este tema también ahora, en este momento, en las mesas del primer Congreso Nacional Industrial que estamos llevando adelante, donde justamente estamos reuniéndonos con funcionarios para plantear este tema que está afectando a muchas pymes. Esto tiene que ver, lógicamente, con la pandemia, tiene que ver con un incremento en algunos sectores de la producción muy fuerte, y justamente producto de la pandemia que ha provocado que haya una escasez de este producto, que las fábricas no hayan cumplido con las producciones normales, y esta escasez genera una demanda y un aumento de precios que en algunos casos, cuando nos referimos a los insumos de producción nacional, decimos que no están del todo justificados, porque estamos hablando de aumentos de incremento que van del 11,8%, como el caso del polipropileno, y al acero que llegan hasta el 40%, caso de algunos productos químicos también que llegan al 60%, en dólares. Entonces, esto es lo que está afectando a esos sectores donde también hay no se está pudiendo cumplir ni con la entrega. Y lógicamente, esto tiene que ver con una reactivación que se viene dando no solamente en Argentina, sino a nivel mundial, y donde también aquellas empresas pymes, industriales, que consumen insumos que no se producen en el país y tienen que importarlos, bueno, la faltante es a nivel mundial, ¿no? Los barcos priorizan Estados Unidos, Europa, Asia, y están viniendo menos Argentina inclusive también. Bien. Daniel, ¿y cuáles notas que son los sectores más afectados por esta situación, por un lado, y por el otro? Si han podido hablar con el gobierno y qué respuesta vienen teniendo de la Secretaría de Producción, imagino, ¿no? Que debe ser el organismo con quien deberían encauzar esta demanda. Sí, perfecto. Sí, esto están analizando nosotros, esto que vos me planteás, esta alerta que nosotros hemos hecho, o esta denuncia que estamos haciendo es reciente, ¿no? Fue del día viernes, y justamente se debe justamente a las quejas de algunos sectores de la industria pyme, de nuestros socios, sobre los problemas que hay de faltante y aumento de precios. Nosotros entendemos de que esto se resuelve con diálogo, ¿sí? Porque
acá hay que dialogar con los formadores de precios y preguntarle a qué se debe justamente esta falta y este incremento de precio en dólares. Acá el problema es que unas pymes no están pudiendo cumplir con sus entregas. No estamos hablando de todo el sector industrial en general, estamos hablando del sector que produce relacionado a los plásticos. Por ejemplo, te digo de los que fabrican colchones hasta los que inyectan plástico para la industria automotriz, los electrodomésticos, todo eso, electrónica, bueno, los que fabrican galpones, estructuras, que necesitan el acero, la construcción, que necesita la varilla para la construcción, donde las entregas están fallando, está habiendo atrasos, ¿sí? Hasta con el alambre de acero también. Es decir, las tapas de los envases, que son de acero, aluminio, también hay problemas. Entonces, de alguna manera, no se está cumpliendo. No es que están al 100%, pero hay un 30% menos de entrega. Y eso es lo que estamos diciendo con alerta, pero que sin ninguna duda se va a solucionar, pero lo que nosotros lo que no queremos es, como siempre, que ahora que se reactivó, se está reactivando el mercado, haya pymes comenzaron a producir, que tengan que parar su producción por falta de un insumo. Clarísimo. Eso es lo que nosotros estamos alertando para que no ocurra, pero entendemos de que, bueno, la situación está recomponiéndose en la Argentina, en el sector industrial pyme, y bienvenido sea, ¿no? Bien, bien. ¿Laura? Sí, Daniel, en una de las mesas de diálogo, hará un mes más o menos, vos justamente decías que para el desarrollo industrial y la generación de empleo es fundamental contar con un banco que financie a todas las pymes. Y vos hablabas de un ejemplo de Brasil. ¿Puedes ampliarnos un poco esta idea? ¿A qué te estarías refiriendo concretamente? ¿Qué buenas prácticas se pueden tomar del modelo de Brasil? Bueno, son bancos que están desarrollados, organizados, que los financian el aporte de las mismas industriales, pymes, los trabajadores. Nosotros tenemos la idea, hoy justamente hace 2 horas se acaba de concluir una de las mesas virtuales del Congreso Nacional Industrial, donde participaron empresarios, funcionarios, justamente del Banco Nación, del Banco Vice, donde estuvimos planteando el tema del Banco Nacional de Desarrollo, la necesidad que hay, debido a la experiencia que hemos atravesado las pymes industriales, que en la Argentina hay instrumentos de financiamiento, pero que no acompañan el espíritu y la necesidad de las pymes industriales en Argentina. Así como, por ejemplo, ocurre en otras partes del mundo, en Europa, Estados Unidos, donde las pymes tienen financiamiento blando para la producción, y no hay ningún tipo de especulación. Nosotros lo que decimos es que la Argentina no está sustanciada con la problemática de las pymes, no acompaña el espíritu de inversión que tienen las pymes, y que uno de los problemas que tenemos que enfrentamos y que tiene que ver con la falta de desarrollo y crecimiento es por la falta de financiamiento. Entonces, a partir de ahí es que nosotros estamos planteando justamente la necesidad de este banco de desarrollo, como existe en Brasil, que hay un banco que financia una tasa muy baja a todo el sector industrial, ¿sí? Y que sea exclusivamente para la industria. ¿Sí? Nosotros si no tenemos financiamiento, no podemos hablar de desarrollo industrial. Entonces creemos que es fundamental, y esto es un objetivo que nosotros estamos planteando como para llevar adelante y concretarlo. No es fácil, porque esto se requiere de una ley que pasa por el Congreso, se requiere del apoyo político. El apoyo político está, la voluntad política está, que eso es importantísimo. Entonces, por ese motivo que a través justamente del Congreso Nacional Industrial es que vamos a llevar adelante esta propuesta firme de la creación de este Banco de Desarrollo para financiar a las pymes que hoy, por una causa o la otra, terminan no encontrando el financiamiento que necesitan para producir, para la compra de bienes de capital. Digamos, venimos retrasados en ese aspecto, ¿no? Bien, bien, clarísimo el mensaje en relación a la propuesta de desarrollar un banco de desarrollo para financiar, valga la redundancia, a las pymes del país que tanto lo necesitan, y es uno de los reclamos permanentes del sector empresario con el gobierno. Daniel,
Te agradecemos muchísimo tus palabras con nosotros. Ya hemos hablado en otras ocasiones, siempre muy ilustrativo. Gracias a usted, Pablo, muy bueno, amable. Que tengas una muy buena semana. Igualmente. Hasta luego, chau. Bueno, Lau, otra nota muy interesante, estamos con muy poco tiempo, vamos, Javier, bien breve con un tema musical y volvemos con la columna de Laura Mahfoud. Bueno, muy bien, seguimos en Identidad Pyme 15:54 de la tarde. Vamos a estar ahora con la columna de Laura Mahfoud, que nos va a hablar de Malma, una bodega boutique de Neuquén con tanto que nos gusta el vino, ¿verdad? Laura, Pablo Orsinoli te saluda, ¿cómo te va? Hola Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Muy bien, todo en orden. Bueno, qué bueno, Ahora me alegro. Hoy está, te cuento, perdón que te interrumpí, hoy está Laura Ponazo conduciendo conmigo. Hola Laura. ¿Qué tal, Laura? Muy bien. Tocayos. Bueno, vamos a hablar de un tema que nos gusta a todos, evidentemente. Exactamente. Vos mencionaste recién, Pablo, Malma. ¿Sabés qué significa a todo esto? La verdad que no. Viene del dialecto mapudungún, o sea, la lengua que hablaban los mapuches, y significa orgullo. Y es el orgullo por el camino recorrido, por trabajar la tierra, el orgullo por los orígenes. Así que quería empezar con esto porque me parecía que el significado que tiene la palabra Malma para esta bodega cuenta mucho de sí misma. Bien. Esta es una bodega que nació en Neuquén. Muchas veces cuando uno piensa en los proyectos vitivinícolas tiende a pensar en los proyectos de Mendoza, el mayor productor de vinos de la Argentina, o en San Juan, o incluso en Salta, pero en la Patagonia está creciendo con fuerza de diferentes caminos también del vino, y uno de ellos es el San Patricio del Chañar, en Neuquén. Ese proyecto fue impulsado por la familia Viola, y es la familia fundadora de esta bodega, que ya cuenta con 127 hectáreas plantadas con distintos varietales, entre ellos Malbec, Pinot Noir, Merlot, que sabemos que es un varietal muy clásico de la Patagonia, Sauvignon Blanc, entre otros, y tiene 33 empleados. Así que es una bodega chiquita, pero es una bodega que desde que comenzó a principios de 2001, se propuso poder llegar al mundo y se trazó toda una meta en su camino exportador, que fue desarrollando con mucho trabajo. Hoy la bodega ya exporta a Estados Unidos. Estados Unidos en realidad fue el primer mercado al que llegó en el año 2004. Exporta a México, a Brasil, a Perú, al Reino Unido y a Alemania, y destina el 55% de su producción a los mercados de afuera. Me pareció interesante contar esto porque fue como trazaron su norte prácticamente desde el día 1 y bueno, y lo consiguieron. Bien, Laura, y en cuanto a porque es una bodega que mencionabas antes, está focalizada puntualmente en el mercado externo. En todo este tiempo muchas de las empresas se han incursionado en la digitalización. ¿Ha tenido algo que ver esta empresa en relación con el cambio organizacional que implica todo proceso de digitalización? Ellos, digamos, la empresa destina de su producción el 55% al mercado externo, el resto al mercado interno. Claramente sí, con toda la situación de pandemia tuvo que atravesar distintos procesos de transformación digital. Igualmente ellos antes de que se decretara la cuarentena o el aislamiento, ya venían pensando en desarrollar un carro de compras online. Pero la pandemia terminó de agilizarlo, así que en realidad, si bien en Malma ya venían utilizando, digamos, para el trabajo interno venían utilizando plataformas colaborativas de G Suite, por ejemplo, o hacían reuniones virtuales, o tenían los documentos compartidos, informes, reportes, lo que cambió drásticamente desde que estamos en esta situación de los últimos 6 meses fue que desarrollaron el carro de compras online.
y empezaron también a vender a través de esa vía para poder capear, sobre todo que al principio Malva tiene un restaurante y, bueno, por las medidas de sanidad tuvieron en su momento que cerrarlo, cuando fue el principio de la cuarentena, digamos. Así que sí, estuvieron viviendo un proceso de transformación bastante ágil. Laura, como para ir cerrando un poco porque estamos justos de tiempo, ¿cuáles son las perspectivas y los proyectos que tiene para 2001 la empresa en línea con la estrategia exportadora que lleva adelante y también pensando a nivel nacional, ¿no? Bueno, en realidad lo que siguen con proyectos en Estados Unidos para llegar en forma más directa al consumidor. Por toda esta situación de pandemia ya tenían algunos proyectos de abrir nuevos mercados, especialmente en Asia, en China, que se fueron postergando, así que sí, la idea de cara a futuro es poder retomar esos proyectos. Y después, como otro tema más de trabajo interno, tanto interno como externo, fue que el año pasado incorporaron a su grupo de enólogos, al enólogo sudafricano Hans Binding Dyers, es un winemaker reconocido a nivel internacional, y este año se está desarrollando esa primera cosecha juntos, así que recién el año próximo, en 2021, se va a lanzar como este perfil distinto de vinos. Esos son como un poco los planes a corto y mediano plazo. Bien, Laura, muy interesante, y sobre todo en una industria donde es netamente artesanal todo, y quien desarrolla los vinos, los enólogos, son casi como estrellas de rock, ¿no? Son muy reconocidos en los amantes del vino y tienen muchos seguidores, entonces eso seguramente va a ser un diferencial para la empresa. Sí, seguro. Bueno, Laura, estamos sobre el final ahora, te despedimos, mil gracias por la columna de todos los lunes y que tengas una muy buena semana. A ustedes, igualmente. Bueno, ahora Laura Ponazo. Estamos sobre el final del programa, les agradecemos a todos haber compartido con hoy. Laura, muchas gracias por acompañarnos, a Martín que no está y a mí también. Así que que tengan una muy buena semana, hasta el lunes que viene a las 15 horas por Ecomedios AM 1220. Gracias. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.